Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. 9 de la mañana con 3 minutos, 8 de la mañana con 3 minutos en las Islas Galápagos. Soy Javier Guerrero y bienvenidos a la clínica periodística Ciudad Bajo la Lupa. Unión Radio 580 AM.com, Real Audio 580 AM en el dial en amplitud modulada y en lo posterior en HD, en audio y video a través de todos los canales de Bajo la Lupa, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, Bajo la Lupa, E de Elefante, C de Casa, Bajo la Lupa, S. Ya en la mesa de trabajo doy la bienvenida al abogado Jofre Campaña, quien es jurista, catedrático y profesional en libre ejercicio. Abogado Jofre Campaña, buenos días y bienvenido a Bajo la Lupa. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias a usted por aceptar la invitación. Me dice Irene Vélez que está en camino y que tiene un problemilla con el tráfico que espera llegar en unos minutos. De entrada, panorama y visión 2020 a nivel nacional. Bueno, en términos generales, yo creo que va a ser un año algo complicado. Algo complicado no solamente por la situación financiera del país, económica del país, sino porque es indudable que nos acercamos ya a épocas electorales y eso marca una situación de cierta parálisis, cierta indefinición sobre lo que viene. Evidentemente, y ha pasado todos los años, va a haber una cierta limitación en lo que concierne a inversiones. La gente se contendrá un poco antes de decidir si seguir invirtiendo o no en el país, en función de cómo apunten esas candidaturas o de cómo es la primera reacción a esas candidaturas. Luego, indudablemente, encontramos un escenario en el que la situación interna no es fácil. El nivel de delincuencia que estamos soportando es un nivel muy complejo. Social, entonces, complicado. Social complicado. La falta de generación de empleo es un tema determinante en un momento dado. Un sistema judicial que no ofrece garantías, lo mismo. Entonces, yo veo un año no muy fácil de llevar. Veo un año con bastantes complicaciones. 9:05, 8:05 en las Islas Galápagos. Doy la bienvenida a Irene Vélez Fromen, catedrática, articulista y politóloga. Bienvenida. Les propongo, y voy con usted, Irene, y en lo posterior tratar en el primer bloque del programa el panorama nacional del Ecuador, en el segundo bloque yéndonos ya a lo que puede ser de cara al 2020-21 electoral, y en el tercer bloque finalmente panorama internacional y cómo aquello nos puede impactar a nosotros. Irene, por favor, muy brevemente el diagnóstico del panorama 2020 nacional. El panorama del 2020 nacional, yo creo que este año, aunque no sea el electoral y eso queda para el siguiente bloque, yo creo que este año tampoco lo podemos separar de lo que va a ocurrir en el país en el 2021, o sea, la pre-campaña y, por ejemplo, los golpes que se van a dar entre políticos y ver cada uno cómo trata de capitalizar para su partido, yo creo que va a ser definitivo, número uno. Creo que vamos a ver más polarización en el país, especialmente con los juicios que quedan pendientes a los quienes fueron en algún momento de Alianza País, para ver con qué figuras se van a quedar. Y mientras eso pasa, ni uno de los dos bandos en general, tanto quienes apoyan, por ejemplo, este proceso judicial y quienes están en contra, se van a quedar calmados. Así que yo creo que estamos ante un 2020 muy volátil, con momentos claves que pueden dar y ocasionar incluso momentos de levantación ciudadana. Yéndonos ya, panorama 2020 a nivel nacional. El abogado Jofre Campaña señalaba que uno de esas aristas que puede estar ahí siendo latente y complicando es el entorno social, en la nivel de seguridad. ¿Cómo aquello puede engranar con el nivel político y económico? Irene y Jofre. Bueno, veamos, hay elementos que son claves, ¿no?
Uno de los principales factores de cualquier persona, aquí y en todo el mundo, que busca es seguridad, en todo sentido. La seguridad personal, es decir, salir y que no lo asalten. La seguridad jurídica, saber que las leyes se aplican de cierta forma. La seguridad alimentaria, sabiendo o buscando la posibilidad de que los alimentos no falten, especialmente para no depender del exterior. Aquí en todos lados buscan aquello, pues, ¿no? Exactamente, entonces un factor principal es el de la seguridad. El tema es cómo ese factor seguridad va a moverse este año 2020 y cómo va a ser objeto de tratamiento por parte de los políticos con cara a unas elecciones próximas. ¿Históricamente ha sido un problema de Ecuador la seguridad o últimamente ha tenido un repunte? No, es un tema de vieja data, es un tema recurrente. El tema delincuencial, por ejemplo, tiene a veces momentos puntuales. Recuerden ustedes hace poco tiempo, 1 año y medio, 2 años tal vez, el suceso de Pozorja, por ejemplo, cuando se quemó viva a varias personas. Desde luego. Ese es un elemento es decir, llegamos a ciertos picos. Lo que acaba de pasar aquí hace pocos días con la muerte de estos adolescentes en Atán Camarengo marca también un hecho que pone nuevamente el tema en los medios, pero es un tema recurrente en general. Migración también agrava aquello. Pero indudablemente también. Entonces, yo creo que ese escenario empata con algo principal, ¿no? Generación de empleo. Si no hay empleo, es evidente que el índice delincuencial aumenta, nos guste o no, y se acepte o no. Pues si hay falta de empleo, hay mayor delincuencia. ¿Qué pasa hoy por hoy en el país? ¿Se está generando el empleo que necesitamos? Creo que no. Y creo que no, entre otras cosas, por lo que le decía antes, estamos a las puertas de un año electoral, 1. 2, la propia situación de inestabilidad que vivimos desde hace algún tiempo. Una cierta inestabilidad, es decir, usted quiere invertir en el Ecuador, pero se cambian las leyes a cada rato, cambian los mecanismos internos, cambian los funcionarios, cambian las políticas para favorecer o no esa inversión. Todo eso afecta. Y al final del día, el inversionista, quien tiene el dinero que permite crear la fábrica, ampliar la fábrica, etcétera, va a mirar muy de cerca dónde es más seguro invertir. Y cuando el Ecuador no le represente esa seguridad, no va a buscar otros mercados. Entonces, ahí hay un problema serio que creo no estamos abordando. Irene Vélez. Bueno, la verdad es que el tema de la inseguridad, como hemos mencionado, no es algo nuevo en el país, pero es algo que toma diferentes caras. Entonces, considerando lo que nosotros sentimos en el 2019 con lo del paro nacional, yo creo que en este caso el tema de la valoración de la paz frente a sentir que uno está perdiendo el país y la importancia de las Fuerzas Armadas se va a sentir más este 2020. Ese como punto 1, y como punto 2, siento que otra de las caras que va a tener este miedo a la inseguridad, como fue por ejemplo en el 2000, antes era un poco más sobre, por ejemplo, el problema de las drogas, era lo que en ese momento, hace unos 4 o 5 años se sentía más, el boom con lo de la tabla de las drogas y demás. Sin embargo, ahora vamos a continuar con el tema de la migración. Creo yo que cada vez le vamos a poner una cara del migrante relacionado a la delincuencia, relacionado al sicariato y demás, y eso puede también traer a un problema social. O sea, realmente estamos empezando este 2020 con políticas migratorias estrenadas, pero hay que ver si llegaron lo suficientemente a tiempo antes de causar una incomodidad o insatisfacción dentro de la ¿Adecuadas o inadecuadas? Tenían que tomarse en algún momento. Sin embargo, yo soy fiel creyente que por más de que tenían que tomarse, mientras no se resuelva el problema venezolano, la migración va a continuar. El abogado Joffrey Campaña ha señalado que uno de los aspectos también complicados es la seguridad jurídica, y ahí existiría como que todavía una deuda con la sociedad. ¿Cómo lo ves? Totalmente, y no solamente se siente algo que creo que es parte de nuestra cultura, que no es algo que está irruptiendo, que nace ahora, sin embargo, con todos los discursos politizados sobre que la justicia es un show mediático, que si no es un show mediático, especialmente ahora, para mí la desconfianza del ecuatoriano ante la justicia es mayor que nunca. La ciudadanía siempre está expectante, ¿no?, de estos ciclos, muy especialmente de estos ciclos en donde existiría o un cambio o una continuación en el régimen de la administración del Estado.
cada 4 años el gubernamental. Pero al fin de cuentas a ellos creería, si me corrigen si estoy equivocado, que el foco de ellos no está tanto en eso, sino en la generación de empleo, en cómo siente la perspectiva económica y la seguridad. Desde sus espacios, tanto el jurídico como el académico, y esa comunicación con los lectores, con la opinión. ¿Cómo sensan que el ciudadano hoy 2020 siente aquello, mira aquello y espera de ello? Bueno, yo creo que hay un elemento inicial, ¿no? Ubiquémonos en cualquier familia normal de la mayoría de ecuatorianos. Olvidémonos por un segundo las élites. La gente lo que quiere saber es con qué dinero va a comprar la comida del día. Quiere saber si sus hijos van a llegar a casa. Quiere saber si están o no contaminando con drogas a sus hijos en la escuela. Esas son las principales preocupaciones. Lo más importante. Y que no le roben. Desde luego, por eso decía, es decir, esperar a que lleguen los hijos porque no sabemos si van a llegar o no van a llegar. Entonces, esa es la angustia inicial de cualquier familia normal en el Ecuador, y especialmente en Guayaquil. Hay otros temas que son importantes, pero que de alguna manera escapan a la preocupación inicial, que es cómo resuelvo estos temas iniciales básicos. Entonces, allí vienen otros contextos. Muy bien, el tema de la reforma constitucional. Sí, el tema de la reforma constitucional para decidir si se mantiene o no el Consejo de Participación. Eso le interesa a casi nadie. Ese es un tema que le interesa a los políticos y a 4 ciudadanos académicos ilustrados que hacen opinión. Error si tiene prioridad aquello en el legislativo, entonces. No, yo lo que creo es que el legislativo tiene que abordar varios temas, pero no puede centrarse en los temas que en realidad no le interesan a la gente, Perfecto, siendo importantes para el Estado. Lo que quiero decir es que el tema principal de discusión, el debate nacional, no puede estar en el Consejo de Participación, porque ese es un tema para especializados. A la gente normal no le importa quién nombra al fiscal. No le importa si el contralor tiene capacidad para designar a un fiscal o no, si fuera parte de un órgano colegiado o no, o si esas atribuciones regresan al Congreso o no. Eso a la gente normal, al común ciudadano, el que está aquí afuera caminando, a quien va en Metrovía, no le importa. No es que sea un tema que no le importe el país, no, sí le importa el país, pero no le importa entrar en ese nivel de detalle de cosas que no entiende. Hay cosas, en cambio, que sí entiende. Lo que sí entiende es cuando se moviliza y en esa movilización suben 4 delincuentes a asaltar al bus en el que se moviliza. Y sí importa si cuando está en la empresa empieza a hacer recortes de personal y empieza a echar gente. Y la gente que sale quiere buscar trabajo y resulta que no hay trabajo. Y resulta, por ejemplo, que usted pone una convocatoria para un empleo cualquiera, un administrador, un personal administrativo, y para un cargo le llegan 2.000, 3.000 o 4.000 carpetas en 2 o 3 días. Eso es lo que... Es una señal, entonces. Son señales de lo que está pasando, y creo que a veces en el país requerimos una discusión sobre estos temas de fondo. Temas de fondo como, por ejemplo, y este sí creo que es un tema de fondo, el tema migratorio. ¿Cómo nos afecta el tema migratorio? ¿Cómo nos afecta que entren 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 200.000 venezolanos? ¿Cómo nos afecta en la generación de empleo? ¿Cómo nos afecta en el tema seguridad? ¿Cómo nos afecta en el precio de la vivienda? Por citar 3 ejemplos. Entonces creo que hay grandes temas que deben ser analizados y debatidos, pero me parece que hay una falta de sintonía entre especialmente los políticos y la ciudadanía. Y de repente los políticos, y puntualmente del Congreso Nacional, están metidos en temas que están muy lejos del ciudadano y que por tanto dejan al ciudadano huérfano de sentir ese poder estatal, y tampoco lo dejan con pocas condiciones de hacer sentir su interés, su voto, porque son temas que no están en su día a día. Voy con Irene argumentando además lo que dice el abogado de campaña, entre otras cosas, el ciudadano huérfano. Irene Vélez. Bueno, lo que pasa es que me sumo a la última opinión aquí realizada. Yo sí quiero decir que ese espacio debería ser llenado electoralmente debería ser llenado por los candidatos realmente. O sea, los legisladores en su momento, tal vez como partido político y considerando que están cerca del 2021, podrían ser un poco más electoralmente y comunicacionalmente inteligentes en cuestión de apegarse al ciudadano y poder enviar, por ejemplo, proyectos de ley más relacionados con problemáticas actuales. Aunque no es deseable que solamente en ese momento se apeguen al ciudadano. Correcto, pero estamos hablando del contexto nacional de hoy. Pero en cuestión de administración de ciudades, que es realmente la que está más cercana
cercano al ciudadano, por ejemplo, el que está en constante conexión con las políticas públicas. Exacto, es ese el espacio también de donde no debería haber un desapego y no debería de entrar en el discurso de las preocupaciones nacionales. O sea, ese de ahí podría ser un error en general de los candidatos y de los políticos que están en la obra pública, por así decirlo, mientras que sí, cosas del Estado que le competen a la Asamblea y que tenemos que sí o sí haber terminado. Yo creo que es un debate que se ha excedido y que está claramente que en estos momentos las preocupaciones ya no son las del ecuatoriano en general, sino por ejemplo ya temas políticos de que si se desarticula, si no se desarticula, y les han dado mucho tiempo más del que nosotros les podríamos haber perdonado. Coincide con el abogado Joffre Campaña que el ciudadano está pensando, el ciudadano de clase, no digamos de clase, yo creo que no es ese, yo creo que todo ciudadano normal probablemente, el que está buscando día a día la papa. Yo creo que pocos son los ciudadanos que antes de dormir se acuestan pensando y en el escándalo de la corrupción. Uno se acuesta y esto lo sabemos antes y las preocupaciones son cómo va a pagar el colegio, cómo va a ser con la matrícula. Ya mismo entramos, o sea, hasta ahorita por suerte estamos saliendo de vacaciones y no voy a tener que pagar 2 meses más de colegio. La tarjeta no perdonan. Pues. Exacto, esas son las preocupaciones, porque antes de ser ciudadanos somos padres, madres, trabajadores y jefe demás. de hogar. Las preocupaciones que lo último que la persona piensa es a lo que antes de dormir es lo que el político debería de entender, que debería ser lo que las necesidades reales. Si el sector privado, y para irnos al primer corte, si el sector privado es el llamado a generar empleo, si el sector privado es el llamado a acoger a quienes están demandando un empleo, para Joffre y para Irene, muy rápidamente, ¿creen que el sector privado todavía no ha sido tan generoso en esa materia, o es que ha faltado de parte del aparato público acompañar esa intención para generar empleo? Joffre y Irene. Yo creo al contrario, creo que el sector privado ha sido demasiado generoso. O sea, no puede más. Es poco más lo que puede hacer si no existe un Estado facilitador de inversiones. Entonces yo creo que aún con el Estado que hemos tenido, el sector privado ha hecho mucho. Porque mire, yo le pongo ejemplos simples para que la gente entienda. Si usted tiene $1 millón hoy día, lo tiene guardado en un banco, $1 millón, muy bien. Usted va con ese $1 millón a un banco cualquiera de la ciudad y del país y le van a pagar una tasa por tener esa plata congelada. Correcto. Un año, le van a pagar el 6%. Eso es lo que le van a pagar de interés, el 6%. Si usted toma ese $1 millón y lo invierte, espérese, y se lo lleva a los Estados Unidos y lo mete en un banco de los Estados Unidos, le van a pagar probablemente el 1% o 0.5%. Es decir, muy bajo, aquí. Correcto. Pero si usted se lleva ese $1 millón a los Estados Unidos y compra 4 casas de $250,000, con el alquiler de las 4 casas, usted le va a sacar probablemente 12 o 16% a su dinero. Sin tener complicaciones con nadie, sin pelearse con nadie. Porque usted compra, le entrega la casa a un administrador y usted va a tener su renta puntualmente. Lícito todo. 100%, ¿por qué? Y le pongo el mismo ejemplo. Si ese arrendatario en los Estados Unidos a usted no le paga la renta, usted en 30 días lo ha sacado. Punto. Vamos al mismo inversionista en el Ecuador con el $1 millón. Muy bien, usted dice quiero poner un negocio y piense en 5 negocios. Piense en una panadería, una linda panadería. Saque los permisos para la panadería. Busque los proveedores para la panadería. Busque el personal para la panadería. Y la materia prima. Busque los contratos y luego planifique los sueldos, horas extras, 13º, 14º, vacaciones, qué fondos de reserva después del primer año. Luego, declaraciones mensuales de IVA, declaraciones de 10.000 cosas. Llega a fin de año, pagar impuestos, 15% de utilidades para trabajadores si las hay. Y resulta que usted se va a dar cuenta que en ese primer año probablemente tuvo pérdidas. Porque es tan engorroso, tan complejo, tan difícil, tan complicado meterse en un mercado nuevo, especialmente si no es que tiene experiencia. Entonces, cuando usted tiene que tomar una decisión, con este $1 millón, ¿lo invierto en la panadería o me lo lleva a los Estados Unidos o lo dejo en un banco aquí? Probablemente se lo lleva a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quien es dueño del capital lo que quiere es ver reproducir su capital con el menor riesgo posible. Irene. Bueno, vivimos en un
estamos en un país donde recibimos menor inversión extranjera que Haití. Entonces, por ejemplo, ya a partir de eso yo creo que es un indicador acerca de con cuánto capital nosotros podemos contar y qué tan atractivos somos para el sector privado, ya sea internacional o nacional, poder creer en el país y por lo tanto generar empleo, número uno. Y número dos, yo creo que la incertidumbre política realmente permite que en el momento hayan pequeños emprendimientos, por así decirlo, pero no algo de mayor envergadura. Exacto. Entonces, si de aquí a 3 años podrían ganar de nuevo, por ejemplo, Fuerza, Revolución Ciudadana, Justicia Social o algo, por ejemplo, que vaya con el corte de lo que tuvimos los 10 años del correísmo, la pregunta es, ¿para qué yo me arriesgaría a eso? Si no sé cuáles van a ser las reglas de que 4 años, y 2 años, 1 año y cómo me la van a cambiar. Entonces, esa incertidumbre también juega a que no haya un impacto de mayor trascendencia económicamente. Positivo. Exacto. Les voy a poner publicidad y al retorno quisiera llevar el diálogo hacia la visión 2020 a nivel electoral desde mayo de 2017. Ya retorno. Compadre, qué solazo. La calor está terrible. Sí, ya mismo nos cae encima el cielo, ya va a ver. Oiga, compadre, ¿y si eso pasa, qué hacemos? Gracias al gobierno del Guayas podemos mantener la calma, ya que desde que empezó su administración se puso en marcha el Plan Preinvernal de Obras Públicas, realizando una limpieza de canales profunda en la parte baja de la cuenca del Guayas. Nos preparamos además con la adquisición de nuevas excavadoras y volquetas para reforzar nuestro equipo ante emergencias. Estamos trabajando por la provincia que mereces, porque en el Guayas crecemos contigo. Gobierno del Guayas. 925, 825 en las Islas Galápagos, Unión Radio 580 AM.com, Real Audio en vivo en estos momentos, en lo posterior a través de todos los canales de Bajo la Lupa, @Bajo la Lupa, de Elefante C de Casa, audio y video, dial 580 AM en amplitud modulada. Irene Vélez, articulista, catedrática y politóloga, abogado Joffre Campaña, jurista y también fundador de Goberna y Derecho, lo dije bien, espero que sí. En esta parte del programa quiero enfocarme ya a la visión 2020 desde lo electoral. Ya prácticamente 3 años del actual régimen a nivel gubernamental y en lo posterior, en el 2021, será la ciudadanía quien ratifique o no, si es que se presenta alguna candidatura desde el lado oficial, la confianza en algún representante ciudadano para que lo dirija. ¿Cómo se observa aquello, muy especialmente cuando en mayo del 2017 hubo un punto de inflexión, quizás compartido o no con ustedes, abogado Joffre y politóloga Irene? Bueno, yo voy a hacer unas apreciaciones sin ser politólogo. Simplemente lo hago como un abogado que vive en esta ciudad, que lee un poco el país, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo? Veo de una parte gente que sigue creyendo en Rafael Correa, lo que le permite tener una base importante de votación, creo yo, arriba del 20%, entre el 20 y 25 probablemente. Desconocerlo sería una lectura errónea entonces. Pero por supuesto, está allí. Y está allí por una razón sencilla. Manejó toda la bonanza económica de este país. Y como la manejó con demagogia, es decir, regalando y entregando y haciendo algunas cuantas cosas, la gente se acostumbró a que con Correa había plata. Como se gastó todo el tema del presupuesto y afectó los presupuestos posteriores, y hoy estamos pagando, la gente no le echa la culpa al anterior, le echa la culpa al gobierno actual. Entonces eso hace que, entre otras cosas, en la comparación de lo que fuimos y lo que somos, haya gente que dice, no, con Correa estábamos mejor. Y eso le da un cierto voto duro de alrededor del 20-25%, tal vez algo más inclusive. De otra parte tenemos la derecha guayaquileña y ecuatoriana, porque hoy día lamentablemente pues no hay derecha en la sierra, visto así. Y tenemos a 2 posibles candidatos, Guillermo Lasso y Jaime Nebot. Ambos que tienen el mismo discurso político, en definitiva, la misma visión de país, y si usted se pone a analizar o le pregunta a la gente en qué se diferencian Lasso de Nebot, la única diferencia es que Nebot tiene una gran experiencia política e hizo una gran alcaldía. Lasso es un gran banquero que gana mucha plata porque lo hace bien, pero ambos tienen la capacidad conceptualmente de generar empleo, de garantizar libertades, pero lo que no tienen capacidad es de generar consensos, porque polarizan la situación. Lo mismo pasa con Correa a la izquierda. Es decir, hay una tendencia de derecha muy clara, centro-derecha, y una tendencia centro-izquierda que, en mi opinión, deja un enorme espacio para el centro. ¿Qué pasa, sin embargo, en ese centro? Hoy por hoy, no hay. Yo no encuentro una figura que se pueda decir, aquí hay un camino. Vamos a poner ejemplos simples.
Leonidas Issa con el señor Vargas. Yo creo que son una tendencia de extrema izquierda peligrosísima para el país. Peligrosísima no en cuanto a lo que puedan hacer, sino en cuanto a lo que ya demostraron que pueden hacer liderando un movimiento indígena que estaba en la línea de destruir unas ciudades. Podrán pensar algunos lo contrario, que estaban bien intencionados y lo que sea. Yo creo que son extremadamente radicales, violentos y desde ese punto de vista me refiero a peligrosos. Luego, busquemos figuras así a priori, Fernando Balda, César Montúfar y alguien por allí. Personalmente los conozco a todos, pero personalmente creo que no tienen la fuerza ni el carisma para aglutinar un movimiento alrededor de ellos. Entonces, creo que, salvo que en estos meses aparezca un outsider, es decir, un desconocido que represente de alguna manera algo nuevo en la política, un planteamiento distinto en la política, vamos a estar polarizados en estos dos bandos. Y al tener estos dos bandos o dos extremos políticos, si las cosas se manejan como aparentemente se darían, es decir, Lasso candidato, Nebot candidato y un candidato de Correa, creo yo que Correa tendría muchísimas opciones ante una derecha dividida. Irene. Bueno, la verdad es que me sumo al análisis aquí ahorita realizado. Realmente lo que en estos momentos estamos viendo realmente es la posible aparición de un outsider, o sea, lo que fue Rafael Correa en el 2006, alguien que no esté dentro de los nombres que estamos mencionando, alguien ajeno a la política y de repente que represente. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué nombres vamos a escuchar en este 2020, 2021 más o menos? ¿Qué nombres vamos a oír que salen más en los periódicos? Por el lado de Rafael Correa, lo más probable es que terminen candidatizando a su hermana, lo termine candidatizando a Pierina, ella tiene el apellido y eso es más fácil. ¿Por qué? Porque el ciudadano el día de hoy dice qué pasó con la 35, probablemente no sabemos qué va a ser Alianza País, como ya el partido leninista que quedó, pero entonces ellos al entrar ahorita con la lista 5 es complicado a veces, tal vez para todos los ciudadanos poder entender que ahora esta lista es Correa. Si la ponen a Pierina Correa, que comparte el apellido, en ese momento ya no hay espacio a dudas, o sea, Pierina es Correa, no hay mensaje más claro, así que probablemente estamos hablando de que ella es un personaje que ya la lanzaron en las elecciones pasadas con el objetivo de que ella se mantenga de alguna forma viva en la política, y la veo como una opción fuerte, como una opción que fácilmente podría estar sacando el 30% e incluso tal vez un poco más que aquí se mencionó. O sea, cuando en el momento que Rafael Correa participa en las últimas elecciones, en las elecciones de alcaldías y demás, sí, de prefecturas, él demostró que todavía capital político tenía y que la victoria que muchísimos cantaron a ver el divorcio entre Lenín Moreno y Rafael Correa no era tal. O sea, no podemos ignorar ese porcentaje. ¿Por qué? Porque las personas en la actualidad estamos pasando factura de lo que se hizo en los últimos 10 años y a nadie, y el sentimiento de inconformidad existe. Racional, con pobre, con deber de ser o no, eso no importa, el sentimiento está presente. De ahí, ¿qué otra candidatura yo creo que se está hablando ahorita? De lo que he podido ver, podemos estar viendo también aún el regreso de un Lucio Gutiérrez. Hace poco recibí ciertas llamadas y demás diciendo, se lanza porque se lanza, desde de parte del grupo cercano a Lucio Gutiérrez, que se está buscando ahorita la manera de lanzarse. Y si se lo ha visto que ha participado más, que ha salido en más entrevistas, ya está tratando de ir a más universidades y demás. Está teniendo como presencia nuevamente. Está buscando tener presencia nuevamente, y eso a partir del levantamiento indígena. O sea, una posible conexión con la CONAIE lo veo difícil, no necesariamente, pero digamos que sí hubo una especie de empoderamiento a su posible candidatura. Por el otro lado, aquí, ¿qué otra figura vamos a tener? Las ya mencionadas, Guillermo Lasso, que va porque va, o sea, y la de Jaime Nebot, que hasta el momento no la termina de consolidar. La campaña señaló que del lado de la derecha tienen esa capacidad de generar empleo y demás, pero no tienen la capacidad de consenso. ¿Cómo ve Irene Vélez? Realmente, o sea, no hay capacidad de consenso ni uno de los dos bandos. O sea, no es solamente el uno versus el otro. Si yo tengo que elegir entre el candidato Guillermo Lasso o Jaime Nebot, como cuál debería ser representante, por decir, para no dividir un voto, me iría por Jaime Nebot, considerando lo siguiente: las diferencias aquí mencionadas, yo creo que aunque sean tan claras,
y aunque manejen un discurso muy similar, yo creo que son lo suficientemente fuertes como para poder prever a dónde va a ir el apoyo de la candidatura, especialmente porque en estos momentos de tanta inseguridad en relación de quién va a poder manejar el país, ya no solamente económicamente, sino ante estos levantamientos que marcaron al 2019, tenemos a un Jaime Nebot que representa fuerza en general, no solamente por lo que él ha realizado como alcalde, sino porque tiene un partido estructurado y que conoce, por ejemplo, qué es ser la disciplina de un partido, mientras que Guillermo Lasso entró con una alianza que terminó dividiéndose, y el partido el día de hoy no siempre va en el mismo patine que Guillermo Lasso. Entonces, realmente, ¿con quién se va a lanzar Guillermo Lasso en cuestión de qué partido va a ser su fiel aliado, por así decirlo, no está claro? ¿Cuál es la lectura de las ciencias políticas del lado de la izquierda y de los grupos indígenas? ¿Cómo el ciudadano se ensaqueó? Es que no sé si podemos hablar incluso de un ciudadano ecuatoriano, o sea, realmente hay división, y la división regional es algo que no podemos simplemente desconocer. Mientras pero histórico ha sido eso. Sí, ha sido histórico, pero desde el paro nacional, para mí ha sido, por ejemplo, ¿qué pasa? Antes del paro nacional, nosotros veíamos a un Jaime Nebot, tenerlo esto clarísimo, tenemos a Jaime Nebot que estaba en una gira constante, y se iba especialmente a Cotopaxi, y se iba para adentro, más o menos, y sacaba la guayabera de él y se ponía un poncho. Eso ya es algo que jamás podríamos ver. ¿Por qué? Porque ya ha sido ese grupo, de alguna forma, ha llevado a un extremo, ha tenido lo que ellos consideran, y entiendo, como una victoria ante el gobierno, están empoderados, están viendo ahora cómo lanzan a Pachacutic, porque este es su momento, y no nos sorprenda ver algún otro levantamiento como incluso forma de volver a llamar a este espíritu de cuerpo de la CONAIE. Entonces, donde antes pudo haber llevado o tratado de llegar Jaime Nebot con su esto de aquí es la forma de hacer las cosas, funcionó en Guayaquil, puede funcionar acá también, ahora hay como una barrera de la que él no puede pasar, y si llega a lanzarse Lucio Gutiérrez, esa barrera cada vez va a venir como que desde el oriente hacia la sierra, de alguna forma. Para Joffrey, para Irene y del ciudadano que nos está escuchando ahora, ¿hacia dónde debería marcarse, más que en la persona como tal, en el género, los destinos del país? ¿Hacia un hombre o hacia una mujer? Joffrey, politóloga Irene. Yo no creo que el tema pase por géneros. Yo creo que el tema pasa por personas con vocación de servicio, con capacidad para servir, con capacidad para conciliar, porque creo que el país efectivamente quedó fraccionado. Más en octubre. No, me refiero a octubre, básicamente. El problema de octubre fraccionó al país y sacó resentimientos de lado y lado, o fastidios de lado y lado, que no se veían en el país hace mucho tiempo. Es decir, uno podía escuchar acá en Guayaquil, al verlo en Twitter y cosas así, expresiones pero totalmente peyorativas hacia el sector indígena. Y del sector indígena hacia las otras regiones del país algo parecido. Entonces, en este momento que hay este clima, y ante la sola amenaza de otro levantamiento, una reacción enorme, especialmente en los sectores productivos de la costa, yo creo que es fundamental pensar en una figura que concilie. Entonces, quien tenga la opción de ir a unas elecciones no debe solamente haber sido buen alcalde, no tiene que haber sido buen empresario, no basta con haber sido buen profesor, no basta con haberse tomado la libertad y la valentía y el coraje de procesar a Correa, me refiero a Fernando Valda. Creo que tiene que haber gente con vocación de servicio, con capacidad para servir, con cierta experiencia en el mundo de la generación de empleo y en el vivir el día a día como corresponde, pero fundamentalmente creo que requerimos una figura que tenga una enorme capacidad de conciliación para poder además sumar intereses, conciliar esos intereses y permitir un país que pueda caminar con tranquilidad. En el entendido, claro está, de que no somos iguales, somos diversos. Y eso me lleva, por ejemplo, a que es importantísimo retomar el concepto de las autonomías. No hablo de independencia, no hablo de federalismo siquiera, sino hablo de autonomías. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Creo que el movimiento de octubre, si para algo sirvió, fue para ratificar que somos diferentes. Conceptos simples y claros. La sociedad guayaquileña, costeña en general, es una sociedad individualista, es una sociedad liberal mayoritariamente. La sociedad serrana no.
La sociedad serrana es más comunitaria. En la sierra opera todavía la minga. Necesitan limpiar un canal de riego. Todos se unen y están ahí. todos a limpiarla. Invite pues a Guayaquil o en Puerto Viejo, en Manta, población, vamos a hacer tal cosa, que lo haga el municipio. Es otro concepto. Y en ese otro concepto debemos pensar en tener una estructura administrativa que nos permita convivir a todos, garantizando nuestras diferencias en paz y en libertad. Entonces creo que uno de los conceptos que deben ser retomados es autonomías. No veo lamentablemente del discurso de hoy a nadie tomándolo, ni siquiera a Nebot, que en su momento lo propició. Está votado. Es un concepto que quedó allí y además no solo que está votado, es un concepto que constitucionalmente hoy está tergiversado. En la Constitución ecuatoriana se menciona el tema de las autonomías. Yo lo dije hace más de 10, 12 años, cuando se aprobó la Constitución. Dije, están llamando autonomía a lo que no es autonomía, sino centralismo. Y anticipé que no habría ni un solo proceso para ir con una región a las autonomías. Y no me equivoqué, porque es evidente que lo que se construyó en Montecristi fue cualquier cosa menos un gobierno que respete, menos un Estado, perdón, que respete diferencias. Entonces creo que es importante allí sí retomar estos novedosos cambios y que deben ir acompañados de liderazgo suficiente para conciliar y llevarlos a cabo. Irene. Bueno, retomando la pregunta sobre el género y en las elecciones, para mí está claro que las figuras que tenemos ahorita ya consolidadas y que el ciudadano, aunque sea, puede ubicar el nombre, son en los que hemos discutido aquí, hombres. O sea, aquí no es cuestión de lanzar a alguien por yo que sabré, por cuestión de una lucha social o equidad de género, demás. ¿Qué es legítimo? Estos momentos, ¿Qué es legítimo? es legítimo, sí. Pero en estos momentos se significaría probablemente quemar a ese candidato. O sea, realmente a menos que tenga pensado lanzarse en las siguientes elecciones para otra dignidad, como fue el caso de Cintia Viteri, de esa manera se podría entender, pero ahorita no vería por qué quemar a alguien que no tiene, que ahorita ya los espacios de alguna forma ya se están captando. Sin embargo, yo sí creo que vamos a ver una importante participación de la mujer como binomio. ¿En qué sentido? Okay. En el sentido de que la mayoría de ciertos de los candidatos, los que vemos aquí, necesitan compensar una imagen. Entonces, comunicacionalmente, por ejemplo, Jaime Nebot es una figura de fuerza, es una figura de, por ejemplo, de valores muy bien marcados. Exacto, muy marcados, de valores tradicionales, en general como que tal vez no conectan con otros electores, juventud y demás. Entonces, sí, el binomio usualmente se utiliza para compensar y para poder incluso llegar a otras regiones. O sea, si fuera mujer y quiteña, vamos mejorando. Entonces, porque si lanzan 2 guayaquileños con el mismo perfil, no llegamos a ninguna parte. Entonces, como compensación, sí veo que el rol de la mujer puede ser importante. 9:41, Marco, la última pausa y a retorno les invito por favor a generar un diálogo ya desde el aspecto internacional, el conflicto Irán-Estados Unidos, el juicio político al presidente Trump y cómo aquello podría impactarnos a nosotros, especialmente al Ecuador, en el tema de inversiones que todavía se está trabajando un acuerdo comercial con Estados Unidos. Abogado Jofre Campaña. Solamente una puntualización antes del corte. En el análisis que estamos haciendo, creo que no podemos perder de vista el tema generacional. Es una sociedad, creo yo, que mayoritariamente joven. Mucha gente, por ejemplo, que hoy va a votar, no sabe quién es Lucio Gutiérrez, no sabe por qué votaron de poder a Lucio Gutiérrez. De Nebot lo conocen como exalcalde, pero hay mucha gente, de los que hemos nombrado incluso, que la nueva generación que vota no tiene la más remota idea de quiénes son. Es importante aquello. 9:42, Marco, una pausa. Hola, soy Abel González, tengo 77 años y manejo Excel. Hago pagos por internet y tengo muchos amigos en el Face. Con Guayas Tech, una iniciativa del gobierno del Guayas, cualquiera se vuelve un experto. Este es el centro de capacitación tecnológica más grande del país y la única institución pública avalada por Microsoft. Contamos con cerca de 1,200 estudiantes cada mes y somos inclusivos al contar con herramientas para enseñar a personas con discapacidad. Inscríbete hoy, llama al 2-193-148. Estamos trabajando por la provincia que mereces, porque en el Guayas crecemos contigo. Gobierno del Guayas. 9:45, 8:45 en las Islas Galápagos. En la última parte del programa, por favor, también les pido, no se olviden al final unos minutos dedicar hacia una idea propositiva 2020-2021 en Ecuador. Pero, además de aquello, el panorama internacional. El juicio político, presidente de Estados Unidos, conflicto Estados Unidos-Irán, sin contar lo que ocurrió el Brexit en la Unión Europea. Irene y Jofre Campaña. Bueno, indudablemente no somos una isla en el mundo, ¿no? El mundo está interconectado hoy por hoy
Y todo lo que ocurre, para bien o para mal en el exterior, nos afecta directa o indirectamente. Yo he escuchado muchos comentarios últimamente sobre el problema de Estados Unidos con Irán, mucho más allá de lo que significa el posible procesamiento a Trump, ¿no? Creo que en cuanto al posible procesamiento a Trump, personalmente creo que en el Senado americano no va a pasar la tesis. Trump tiene la mejor economía de los Estados Unidos de hace muchos años, una generación de empleo impresionante, la caída de tasas de desempleo impresionante. O sea, lo sabe hacer. Lo está haciendo al menos bien, aparentemente lo está haciendo muy bien. Lo que sí he escuchado es, bueno, si el problema de Ecuador-Irán es un problema que no nos impacta, no nos interesa, quieren matarse allá que se maten. No. Es tan grave como que por las propias rutas de influencia geográfica. Si hay una crisis seria, bélica, Estados Unidos-Irán, nos afectamos grandemente en pequeñas cosas, por ejemplo, exportaciones de banano, exportaciones de flores, por citar dos temas. Estas dos exportaciones, banano, flores, cacao, significan mucho dinero para la economía dolarizada ecuatoriana. De allí vienen los dólares que sostienen la economía. Entonces, ¿hay un impacto que debe preocuparnos? Indudablemente que sí. ¿Debe alegrarnos un posible conflicto bélico para que destrocen a los iraníes? Indudablemente que no. Es decir, el mundo, creo yo, no está para alegrarse por guerras. El mundo está para buscar construir una mejor sociedad que permita en definitiva la erradicación de la pobreza mundial. Pero indudablemente no somos ajenos a estos conflictos. Esto puede pasar, Dios quiera que no pase. Entonces, yo lo que rescato de esto es el área de influencia que no debe dejarnos fuera. Realmente estamos dentro, aún sin ser parte, porque es una guerra que si se da no nos atañe directamente en cuanto a los motivos de esa guerra, pero las consecuencias van a traer para nosotros momentos muy críticos. ¿Será más positivo o no tan positivo el giro que le quiere dar el Estado ecuatoriano con un nuevo embajador en Washington? Bueno, yo creo que allí hay un tema complicado, ¿no? Es complicado, pero creo que hay un tema conceptual. A ver, ¿nosotros necesitamos combatir como tal el narcotráfico, sí o no? Y digo que sí. ¿Los Estados Unidos están interesados en combatirlo? Digo que sí. ¿Debemos generar facilidades para que los Estados Unidos nos ayuden a combatirlo? Desde luego que sí. Pero esa no fue la tendencia en el pensamiento del embajador Carrión, que se fue, creo yo, por las formas. Y me parece que hay un momento en el que las formas tienen que ceder ante un problema de fondo. El problema de fondo es, ¿el Ecuador está siendo azotado por el narcotráfico? Sí. ¿Está contaminando no solamente a nuestros niños? Sí. ¿Está fastidiando la posibilidad de tener más liberalidad para exportaciones sin tantas restricciones? Sí. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si los Estados Unidos lo están combatiendo, facilitemos el combate. Irene Vélez. Bueno, yo creo que cuando hay un año electoral en Estados Unidos, el mundo tiene que temblar. O sea, así de simple. ¿Por qué? Porque la política internacional se vuelve una política electoral en los Estados Unidos de América. Primero sobre el impeachment, o sea, sobre el juicio político que se le está haciendo. ¿Tendrá los votos? No va a tener los votos, no los tiene. O sea, eso se sabe clarísimo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, digamos que es como una carrera de pruebas, ¿verdad? Entonces, la primera prueba tenía la mayoría demócrata, perfecto. Okay. Pero la segunda prueba, que es la última, tiene mayoría republicana de largo y necesita para ganar en esa segunda prueba las 2/3 partes de esa votación. Saldrá o sea, no hay manera. Siempre se supo que esto era un cálculo político que los demócratas tenían que hacer para bajarle la popularidad al presidente Trump de los Estados Unidos. Correcto. ¿Y qué pasó? Ante esto de aquí, Trump reaccionó. ¿Y qué hizo? Terminó, por ejemplo, es verdad, fue una medida de seguridad y demás, pero fue justo en este momento, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto aquí? Es verdad, no podemos decir que no existió, que todo fue un complot y que no hubo el intento de entrar a la embajada, porque existió. No podemos minimizar el personaje que fue supuestamente, según la terminología gringa, es traído a la justicia cuando fue asesinado, así de simple, pero no podemos minimizar, era un terrorista, aunque sea parte de un ejército, nadie lo puede negar. Pero esto aquí también fue porque, de alguna forma, siempre que hay una elección, usualmente el presidente que busca reelegirse en los Estados Unidos lanza una estrategia así para levantar el sentimiento patriótico de los Estados Unidos de América. O sea, por ejemplo, ya ves que la mayoría dice como que con Estados Unidos nadie se mete, somos el primer país, somos la policía del mundo, para que vean que nunca más intenten llegar a nuestros ejércitos allá. Se levanta un sentimiento patriótico y eso es lo que Donald Trump al final del día trató de hacer previo a las elecciones en el 2020, que ya son ahora en noviembre. Entonces,
¿Cómo nos afecta esto a nosotros? Latinoamérica? De dos maneras. Primero, no estamos en la agenda de Estados Unidos. O sea, nosotros sí tenemos problemas aquí en Latinoamérica. Estamos cerca de Estados Unidos, pero de estar tan enfocados en lo que pasa allá que electoralmente es más... tienes mayores ganancias, porque vamos a la guerra, de alguna forma es más atractivo que estamos resolviendo los problemas latinoamericanos, pero estamos olvidados de la agenda política de los Estados Unidos. Eso incluye no un les potente sumamos. tratado de libre comercio con Estados Unidos. En la época electoral nada se firma, o sea, es tan... No se dan estos acuerdos, no pierden tiempo discutiendo esto de aquí, no les genera votos, no les es atractivo, esperemos No hay esperanza en Ecuador. No, para el 2021 probablemente, pero para el 2020 ahorita yo no lo veo. Uno. Y dos, la otra forma que nos afecta es si realmente, pero no sabemos, esto aquí ya es una proyección poco más de alguien que está aquí divinando, nada ante la evidencia, es si Donald Trump en algún momento se ve desesperado y necesita el voto latino. Estemos claros que el voto latino lo que quiere en Estados Unidos ahora, lo que quiere es la destitución de Nicolás Maduro. O sea, podríamos ver a un Estados Unidos más fuerte que ya busque la destitución de Nicolás Maduro sí o sí en Venezuela. El panorama internacional y la relación con nosotros, ¿cómo se vería con probablemente el giro o no en la OEA? Jofre, Irene. Bueno, yo creo que ya la OEA hace rato dejó de tener la trascendencia que en algún momento pudo tener. Me parece que la OEA, la ONU inclusive, carecen de fuerza real hoy por hoy. Y la demostración de eso está que Venezuela sigue bajo una dictadura, bajo una narcodictadura, y la OEA no pasa de las declaraciones del secretario general en su momento, ¿no? Que no ayudan en eso. Ayudan en el discurso político, pero se queda en un discurso. En los hechos sigue Maduro mandando y haciendo lo que quiere en Venezuela. Y con un narcoestado ya declarado, es decir, allí no hay dudas. Entonces la OEA dejó hace rato de tener la importancia que debió tener. Y eso hace, entre otras cosas, que ante la ausencia de la OEA, el mundo ya no le pide a la OEA como tal. El mundo le pide a Donald Trump. Actúe. El abogado Alfonso Hart ha manifestado que él no sabe qué esperan para llamar y entrar con fuerza armada a liberar a Venezuela. ¿Coincide o no coincide? Lo que pasa es que es fácil decirlo. Decir vengan los americanos, Estados Unidos, venga el ejército, es un tema con connotaciones internacionales muy fuertes. Es decir, los tiempos y la soberanía de los estados no permiten así sin más. Uno a veces lo quisiera, diría, pero así no se manejan las relaciones internacionales. No es porque a Donald Trump le interesa, entonces entra y mañana ya no es solo Venezuela, sino que pasado mañana es Chile y no, yo creo que el tema no pasa por ahí. El tema pasa por tratar, no sé si sea viable, tratar de que la OEA funcione. Ahora, ¿cómo lograr que la OEA funcione? Es una tarea compleja. Yo estoy de acuerdo en la mayoría de lo que hemos dicho ahorita, sin embargo creo que la OEA en estos momentos, específicamente con lo relacionado a las elecciones bolivianas, que fue su informe el que terminó causando, o sea, no fue la Bolivia la que dijo no vamos a reconocer este estado, sino ni en estas elecciones, pero sí diciendo que lo más probable es que hayan sido fraudulentas, fue lo que terminó de darle la legitimidad a a los ciudadanos en general para exigir este cambio. O sea que realmente no tienen capacidad de acción, pero su imagen todavía es lo suficientemente fuerte como para poder decir es legítimo o no es legítimo esto. Entonces, en lo de Bolivia, sí creo que por primera vez se participó de una manera un poco más activa. Creo que fue decisivo, creo que si no, no habría habido el cambio. Con Áñez, el levantamiento estaba, pero por ejemplo, sentirse apoyados por toda la región, eso fue un peso decisivo en este caso. Y de ahí, a ver, Estados Unidos sobre la posible intervención en Venezuela que todo el mundo quiere, de alguna forma, eso ahí no creo que se vaya a dar, no vamos a ver Marines que vayan a entrar a Venezuela, nunca se ha dado esto en Latinoamérica, siempre han encontrado otras formas de hacerlo, a través de guerrillas, a través de financiamiento, de cualquier manera, pero no es que ellos han entrado, porque ahí sí fuera darle la razón a Hugo Chávez sobre el imperialismo yanqui. Entonces, creo que ni siquiera electoralmente ni comunicacionalmente eso le favorece a los Estados Unidos, porque ya sería regresar al siglo XX, cuando entendíamos las relaciones internacionales como invasión. Tiene que encontrar otros mecanismos y otras vías. Finalmente, si ustedes fueran asesores del aparato gubernamental, ¿cuáles serían sus recomendaciones en lo que queda 2020 de cara al 2021, que solo Dios sabe qué ocurra respecto a los ciudadanos y su conciencia en ratificar o no la confianza, si es que se presenta una
candidatura oficialista. Joffre, Irene. Sí, yo creo, y si a mí me preguntaran, les diría, vamos a algo puntual, específico, que tiene tacto, por así decirlo, que se lo puede ver, tocar, ¿no? El presidente de la República anunció la inauguración de 1000 canchas de fútbol en barrios. Me parece que inauguraron la primera hora, si no me equivoco, en Cuenca. Yo creo que esa es una magnífica oportunidad para trabajar los gobiernos locales con el gobierno nacional, complementando estas 1000 canchas. ¿Qué es lo que yo les diría? Señores, construyan las 1000 canchas, pero junto a las 1000 canchas, 1000 salas de lectura. Y junto a las 1000 salas de lectura, 1000 mini dispensarios médicos. ¿Cuál es el objetivo? Las canchas, probablemente con césped sintético, permiten a los adolescentes jugar fútbol. Entonces les pondría requisitos. ¿Quieren jugar fútbol? Me vienen a la sala de lectura y me hacen horas de biblioteca. Las tareas escolares, les pongo aire acondicionado, baños bonitos, etc. Normal. Las tareas escolares me las hacen aquí. Les pongo profesores, 1 o 2 por cada de estos centros. Y entonces sí, hacen los deberes, van a jugar fútbol. Y tienen un médico básico que simplemente ve si tienen parásitos, si tienen dolores de cabeza, si tienen cualquier cosa, que puedan referirlos a otros médicos. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que si gran parte del problema de nuestra juventud, que no tiene que hacer, que está metida en drogas, ofrezcamos una alternativa en el deporte, en la biblioteca y en el control de salud. Y eso se lo hace con muy poco dinero y en muy poco tiempo. Si usted me pregunta en cuánto tiempo se pueden levantar estas bibliotecas, con las canchas, usted las construye en un periodo de 3 o 4 meses y puede hacer 100 o 200 o 300 por año sin ningún problema. Irene, rápidamente. Bueno, muy aparte que si tienen o no tienen candidato y si terminan de lanzarse como para el 2021, pensando, yo esperara que pensaran más en el país. Y un tema que a mí me tiene muy preocupada en general es pediría que terminen de fortalecer las instituciones, número 1, y número 2, o tal vez número 1 incluso, es fortalecer la dolarización. O sea, realmente somos un país que si hemos sobrevivido lo que hemos sobrevivido y si todavía nos mantenemos a flote es por la moneda que nosotros tenemos. Y esa moneda el día de hoy, no voy a decir que esté en peligro, pero no podemos darnos el lujo de que los dólares se sigan yendo y que haya menos inversión extranjera aquí. Así que yo sí pediría que como legado al país, así como en algún momento fue alguien que dijo no, se mantiene la dolarización, digan, bien, a través de la práctica necesitamos que se mantenga esta dolarización. Gracias Irene Vélez, gracias a Abogado Joffre Campaña por comparecer a la Clínica Periodística Bajo la Lupa con sus visiones, poder generar mayor pensamiento crítico pero propositivo. Adelante y siempre bienvenidos a esta casa. Gracias don Eduardo, yo gracias con ustedes, háganse muy bien, Dios bendiga América, hasta la vuelta. Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos.